Buen día. ¿Por qué sería importante o por qué sería viable invertir en Colombia en un proyecto de energías renovables o energías sostenibles? Vemos cómo el- todo el mundo se ve afectado por el tema del cambio climático. eh, la tecnología debe jugar un papel importante a la hora de mitigar un problema que se podría decir que la misma tecnología fue la que lo creó. La misma evolución o la misma industria es la causante de los problemas climáticos y energéticos del planeta. Entonces, creo que como responsables de aquello, debemos también ser responsables de solucionarlo. Vemos como Colombia es uno de los países que hace parte de Sudamérica y uno de los países que más tiene potencial para la parte de energías o generación de energías renovables. Vemos como en el país, toda Latinoamérica tiene el 60% de la matriz, de su matriz energética con energías renovables, por lo que se podría decir que cada 6 de 10 megawatts de potencia generada o de energía generada en la región es de energías renovables, llámese hidroeléctricas, ya paneles solares o turbinas eólicas. Entonces vemos cómo se ha planteado, incluso para el 2030, la política de Sudamérica está planteando que el 70% de su matriz energética sea totalmente de energías sostenibles. Podríamos decir que para 2050 lo ideal es que toda Latinoamérica tenga su energía o su generación de energía totalmente limpia, cero carbono. Entonces podríamos generar hidrógeno totalmente cero o podríamos tener energía, por decirlo de alguna forma, gratis, sin mitigar o castigar el medio ambiente. Esto obviamente es una proyección y se podría ver como una viabilidad de inversión dentro de la región. Incluso las políticas en Colombia, el actual presidente está abogando, por decirlo de alguna forma, porque las acciones climáticas o las que mitiguen realmente el cambio climático se puedan cambiar como deuda externa. Es algo novedoso, algo que se podría aplicar y podría ayudar muchísimo a la región, teniendo en cuenta que Sudamérica está muy endeudado con los bancos internacionales. Entonces, esto castiga mucho la inversión extranjera, ya que se sabe que cuando se va a pagar la deuda externa, perdón, y teniendo en cuenta que la inflación en el mundo está tan alta, la deuda externa se paga en dólares y el dólar está extremadamente fuerte a comparación de muchas monedas. Por lo que a la hora de pagar la deuda externa se va a ver afectado muchísimo el tema de los impuestos o el impuesto a la inversión, al impuesto al dinero de las empresas, por lo que una mayor eh, mitigación del cambio climático reduciría la deuda externa, lo que favorecería obviamente una flexibilización a la política tributaria del país, lo cual disminuiría los impuestos para producir o para trabajar dentro de Colombia, por lo que sería una idea muy aplicable, muy viable y ayudaría muchísimo a la inversión extranjera. Edcom pretende una electromovilidad económica a bajo costo, haciendo migraciones, o sea, reconversiones de autos eléctricos basados en autos de combustión de gasolina o diésel. La idea es tomar autos de 2010 hacia adelante, hacerles el cambio totalmente, eliminar el motor de combustión interna de gasolina, gas o diésel, colocar un motor eléctrico y poner un generador de biocombustible o, si es posible, una pila de combustible de hidrógeno, haciendo el auto totalmente cero emisiones. Y sería una especie de híbrido, por lo que disminuiría los costos y sería nuestra propuesta de valor tener una matriz libre de gasolinas o de combustibles fósiles. El hidrógeno es el futuro. Obviamente todos los estudios apuntan hacia él, pero la poca viabilidad, la poca masificación y lo difícil que es generarlo hace que sea una,
una opción un poco irrisoria a un tiempo corto, pero si se plantea una masificación rápida de los autos que consuman hidrógeno, esto obligaría también a una rápida expansión de estaciones de servicio de hidrógeno, por lo que podríamos afectar o desarrollar una tecnología un poco rezagada, un poco lenta que ha estado, que obviamente va a ser el futuro. Como decía, la propuesta de valor de la compañía es masificar el auto eléctrico, tratar de reducir los costos al máximo para que se pueda ver una ganancia alta a los inversionistas que quieran trabajar con nuestra compañía, que quieran invertir en Colombia. La idea es producir en Colombia, aprovechar la mano de obra económica o barata que hay en el país, muy bien cualificada. Adicional, tendríamos los recursos naturales de toda la región. Podríamos importar, si se fuera a trabajar con baterías, el litio de Bolivia, el litio de Chile o Argentina. Tenemos en Colombia una de las matrices eléctricas o de generación eléctrica más limpias del continente de la región. Entonces, al tratar de masificar el auto eléctrico, podríamos, como lo expuse anteriormente, masificar las estaciones de servicio, ya sean eléctricas, biocombustible o incluso el de hidrógeno, que sería la meta o el fin más top o el más alto a alcanzar en el momento. Empresas como Ecopetrol ya están viendo cómo adoptar la tecnología del hidrógeno limpio y el hidrógeno cero emisiones con paneles solares o con turbinas eléctricas para hacer el proceso de creación del hidrógeno, por lo que es viable en Colombia, es muy aplicable. Entonces, es una idea que podría aplicar y podría masificar el consumo de energías totalmente sostenibles. En macroentorno podemos ver que todo el mundo ha tomado conciencia, sabe que efectivamente el cambio climático es real, es una problemática que nos está afectando a todos. Vemos cómo las sequías están afectando a países como Argentina. Lleva 3 años seguidos en sequía que ha dañado o ha matado toda su producción de trigo y cereales, haciendo que pues, su inflación se dispare, por lo que no hay ingreso de divisas externas. A muchos países les puede pasar lo mismo, la sequía. Se podría decir que Latinoamérica es uno de los países con más reservas de agua potable, pero el cambio climático puede afectar el ciclo del agua y dañando el consumo y dejando muchísimas personas o seres humanos, incluso animales también, sin el preciado líquido vital. Entonces, mitigar el cambio climático es un objetivo que debe alcanzar absolutamente todos los gobiernos del mundo. Y ya hay países que lo están adoptando. La Unión Europea ya planteó que para 2030 no se pueden vender automóviles de combustión a nivel pues, de la Unión Europea. No se puede comprar ningún auto con combustión. Y para 2033 se plantea que tampoco se puedan híbridos. Entonces, la electromovilidad tiene que ser obligatoria. Igualmente, la matriz energética tiene que ser impulsada porque si vamos a tener autos eléctricos que consuman energía que se genera a partir de una termoeléctrica de carbón, creo que estaríamos haciendo absolutamente lo mismo que tener nuestros combustibles llenos de gasolina o de diésel. En el microentorno aquí en la región, en Colombia, políticas de movilidad flexibles para los autos eléctricos e híbridos, sin la restricción ya bien conocida para Bogotá, que es el pico y placa, reducción de impuestos vehiculares anuales para los que son eléctricos o híbridos. Entonces, la implementación va por buen camino. Masificar el auto eléctrico puede ser viable dentro de Colombia y con una buena inversión extranjera podría ser una idea que aporte muchísimo a la región en el crecimiento económico del país e incluso de toda Latinoamérica. Adicionalmente, tenemos el Colombia Risk Report, que sería el reporte de riesgo de inversión en Colombia. Tenemos que es un riesgo medio, una economía de riesgo medio, políticas flexibles y que están contribuyendo a la economía. Entonces, el riesgo evaluado como B2 o riesgo medio.
En Colombia se proyecta que el crecimiento para el 2023 va a ser un poco bajo, de 1,5 aproximadamente, pero pues se tiene en cuenta que todos los países en este momento están sufriendo un fuerte castigo de la desaceleración o el freno de la economía debido a la inflación, a las medidas que se llevaron por el problema del COVID-19, lo cual genera una inflación que está afectando absolutamente a todos los países, a unos más que otros, obviamente depende de las políticas monetarias, pero Colombia cuenta con la ventaja de que su política monetaria es totalmente externa o independiente del gobierno que esté en el curso. O sea, puede ser derecha, puede ser izquierda, de centro, pero el Banco de la República se debe encargar de mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Se proyecta también que para 2024 el crecimiento del país está entre el 3% y está estabilizarse y proyectarse un poco más alto a medida que se vaya estabilizando la economía o la inflación a nivel mundial. Aspectos positivos de Colombia, obviamente, su gran cantidad de diversidad. Podemos tener paneles solares en toda la Guajira, en todas las regiones donde siempre hace una radiación casi perfecta del sol. Tenemos también vientos a gran velocidad en la Guajira, cerca a los mares. Entonces, Colombia tiene potencial para ser una potencia de generación eléctrica, generación limpia y mitigar de muy buena forma, de forma positiva, lo que sería el cambio climático, apostando por empresas que están desarrollando o trabajando en lo que sería la energía o la electromovilidad y la creación de energías limpias. Muchas gracias. Espero que en verdad inviertan y piensen que Colombia es un destino de muy buen aprovechamiento de tecnologías limpias.